Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos, saludándoles desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3 de FM. Les saluda Edgar Jiménez a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCIT. Y bueno, el día de hoy un tema por demás interesante, y yo sé que bueno, ya muchos jóvenes, ya pues obviamente arrancando junio, sobre todo aquellos de educación media superior, pues ya prácticamente están cerrando su ciclo escolar. Y bueno, pues el mayor de los éxitos, aquellos jóvenes, porque obviamente pues usted de seguro lo ve en los medios, pues ya entramos a esta etapa de más allá de las graduaciones, pues el siguiente paso. Así que mucho éxito a aquellos jóvenes que bueno, pues están van a presentar examen a las distintas instituciones de educación superior. Y bueno, pues un San Luis que tenga gente altamente especializada, que tenga potosinas y potosinos que de verdad buscan un San Luis mucho mejor. Y que bueno, pues el día de hoy un tema por demás interesante, y déjeme decirle que luego es de lo más vanguardista, de lo más actual, porque luego escuchamos la palabra literatura, escuchamos poesía y dices, no, es para aquellos melancólicos románticos que están orientados a la parte de las artes. Y yo le voy a decir algo por ahí en algún estudio que se identificó, algún especialista que dice que debido a nuestra disminución del glosario que tenemos para hablar, déjeme decirle esto, resulta que hay más propensión a la violencia. Esto es, que en conclusión, pudiera darse en que mientras más leamos, entre más cultivemos nuestra mente a través de la literatura, de la poesía, de los libros, pues mejor capacidad de argumentación vamos a tener, e inclusive una tendencia mucho menor a las cuestiones de violencia social. Y por eso es tan importante que hablemos de estos temas, de hablar de los proyectos que se impulsan. Y me da un gusto recibir a un coterráneo, al doctor Israel Ramírez Cruz. Él es investigador del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades del ahora, bueno, pues la Secretaría de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, antes el CONACYT. Y bueno, mi querido doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Edgar, por recibirme. Estoy aquí muy contento para platicarte del proyecto y hablarte de esto que tú reflexionas, ¿no? La literatura, claro, el lenguaje, el pensamiento y sus formas también prácticas de uso, pero también en este caso su practicidad en relación con la estética, que sería esta vertiente sobre la poesía, que fue el proyecto en el que yo salí beneficiado la vez pasada, el año pasado. Perfecto. Y bueno, antes de entrar precisamente en la cuestión del proyecto que estaremos hablando a lo largo del programa, doctor, me gustaría adentrarnos, más bien dar un poquito de contexto de cuáles han sido pues sus líneas de investigación, porque inclusive esta relación luego de decir, bueno, cómo estudiar, cómo le metemos la cuestión científica a la parte de la literatura, a la parte de la poesía, que para muchos pudiera sonar disonante. Al contrario, bueno, pues sabemos que hasta las mismas artes como tal, la ciencia está inmersa en la música, caray, en la literatura. Pero bueno, platicar este contexto de lo que han sido estos años en el Colsan, que es un poquito previo, que nos dé el contexto de cómo llega al Colegio de San Luis, y sobre todo la relevancia de haber tomado pauta de decir, me voy a indagar, voy a tomar estas líneas de investigación con respecto a la poesía. Bueno, la historia es muy larga, pero voy a resumir de esta forma. Fíjate que cuando yo estaba estudiando la preparatoria, tenía un sueño que era ser médico. Okay. Entonces, el primer contacto, digamos, ¿no?, con mi postura o mi visión de ser profesional fue justamente en el área médica. Uh-huh. Estudié en la preparatoria de la UNAM, ahí nos dividen por áreas y básicamente te orientan a los estudios de matemática, ciencia y en el caso mío de el área químico-biológica. Claro. Yo estaba feliz estudiando para medicina, me veía ya de bata, ¿no? Uh-huh. Pero justamente fue la preparatoria donde empecé a leer más. Yeah. Entonces me llamó muchísimo la atención la literatura en sus diversas formas. Yo leía lo que podía, no vengo de una familia con una gran, digamos, biblioteca personal. Uh-huh. Entonces en la preparatoria ya empecé a leer muchísimo y fue cuando descubrí las potencialidades del lenguaje. Yeah. Quizá de manera más brutal para un joven fue entender las posibilidades de ensoñación, de imaginación y de revelación que te daba la literatura.
En ese inter tuve que tomar una decisión, que estudiaba sí medicina o me cambiaba ya a estudiar literatura. Y fíjate que hablé con un amigo de la familia, un médico, y me dijo, la medicina no es un hobby. Si tú te dedicas a estudiar medicina, tienes que dedicarte en cuerpo y alma, porque yo le dije, yo quiero estudiar después de medicina, quiero estudiar literatura. Y me dijo, no, esto no es así. Si estudias medicina, tienes que dedicar toda la vida. Y entonces tomé una determinación para mi joven edad, yo me imagino muy audaz, pero que yo la tenía clarísima. Y dije, bueno, si no puedo estudiar medicina y después literatura, lo que voy a hacer es estudiar literatura y después medicina. Directo. Entonces, total que ahí fue, digamos, el punto en el que yo dije, me voy a dedicar a la literatura, mientras, ¿no? Después sigo con mi vocación, que es la medicina. De eso ya ha pasado varias décadas y sigo en el área de literatura. Claro. ¿Por qué? Porque fue cuando comprendí que una cosa es leer, que es básicamente un placer, un gozo, un estado, digamos, de apetencia ante los libros, y otro muy distinto es reflexionar sobre la literatura. Y ahí fue cuando aprendí que también reflexionar es como es una profesión realmente, ¿no? Se nos olvida, ¿no? O sea, valoramos en ese sentido, ¿no? Los años de formación y de estudio que tiene un médico, y reconocemos, ¿no? Que estos años le dan a él cierto profesionalismo, conocimiento, trayectoria, etcétera, ¿no? Experiencia. Y es lo mismo en no sé, en danza, ¿no? Es lo mismo en una carrera de música. Que tenemos estudiantes de piano, un pianista de 6 años, ¿no? Y siempre están practicando. Lo mismo con la literatura. Nosotros nos las pasamos leyendo. Leyendo para entender esos libros, leyendo para entender la sociedad en la que se escribieron esos libros, leyendo para comprender qué nos están diciendo esos libros. Y también un poco para comprender, digamos, el punto de vista, ¿no? El horizonte, digamos, que estaba en los años en los que se escribía esa obra. Entonces, ahí fue como llegué a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cursé mi licenciatura, y los primeros semestres también, que a mí me abrieron un panorama inmenso, ¿no? Empecé a leer literatura medieval, literatura española del siglo XVI, literatura iberoamericana, ¿no? Las crónicas de la conquista, etcétera, ¿no? De repente en un curso nos dieron a leer poesía. Y entonces yo dije, aquí pasa algo particular, algo extraordinario, algo que no comprendo, pero que al mismo tiempo es mágico. Es mágico y es misterioso, Edgar, porque te envuelve, digamos, ¿no? Te apasiona, pero al mismo tiempo no sabes qué está pasando con el lenguaje. Dices, ¿qué puedo decir de esto? Te dan un libro de poesía y tú dices, algo pasó dentro de mí, sin embargo no puedes explicar a veces. Es un enamoramiento, caray, por llamarlo así. Para hablar de ello. Y fue cuando descubrí la poesía. La descubrí muy tarde en ese sentido, quizá, ¿no? Pero desde entonces, desde el segundo semestre quizá de la carrera, dije, yo quiero dedicarme a poesía. Y ahí empecé a leer, ¿no? Y mucho de lo que leí fue primero en lengua española, y creo que en ese afán de definir también qué quiero hacer, qué quería hacer en ese momento, ¿no? Fue cuando determiné que yo quería dedicarme sí a estudiar poesía, pero sobre todo poesía mexicana o poesía en lengua española, ¿no? Y eso es lo que he hecho, ¿no? Dedicarme a investigar sobre poesía mexicana y poesía hispanoamericana del siglo XX, digamos, lo que comúnmente se le llama poesía moderna, ¿no? De finales del XIX, pensemos para los radioescuchas que están aquí escuchándonos, que están atentos, piensen en la poesía que se escribe finales del XIX, ¿no? A partir de dos grandes figuras, Charles Baudelaire, Rimbaud, estos dos grandes poetas franceses, ¿no? Que establecen una posición crítica ante el lenguaje, no solamente una posición, digamos, de estética, de belleza, sino también de reflexión sobre el lenguaje y de atención sobre lo que la poesía puede decir del mundo. Entonces, en esa idea de poesía moderna, digamos, es donde yo he trabajado, ¿no? Y estuve algunos años en la UNAM trabajando, dando clases como profesor de literatura mexicana, un seminario de titulación sobre poesía hispanoamericana, de 2002 a 2015, finales del 2015, y se abre una oportunidad en San Luis, en el Colegio de San Luis, para venir en enero del 2016 y
definimos que sí, mi esposa y yo, y aquí nos tienes. Entonces, hablando, trabajando sobre poesía mexicana y también pensando que hay otra cosa, Edgar, que toda la gente que llega de fuera, creo que en algún momento le toca, y es, ¿qué voy a hacer por el lugar que me abrió las puertas? Exacto. Y en ese sentido, han sido los proyectos que yo he metido en el Coposí, ¿no? Me ha tocado la fortuna de recibir el apoyo durante 3 años, y en los 3 años yo he buscado la manera de, en esta modalidad 3, para quien nos esté escuchando, es una modalidad para hacer justamente actividades académicas, ¿no? Yo siempre he buscado que esas actividades estén relacionadas con un público, que tengan una salida, digamos, sí de investigación, pero también de divulgación, ¿no? Claro. Y el año pasado eso fue la situación, ¿no? Una serie de mesas, ¿no? Que organizamos con el Instituto Potosino de Bellas Artes, y la idea era justamente que investigadores, poetas, gestores culturales, escritores de cualquier índole, ¿no? Vinieran y hablaran a un público no especializado. Fabuloso, porque digo, de alguna manera estamos hablando de este acercamiento, de romper esa brecha, y me gustaría adentrarme un poquito en este apartado en el y rescatar definitivamente que la parte de la poesía, de la literatura y en específico a partir de la poesía, pues se expresa un reflejo como tal de nuestra sociedad en las distintas épocas. Y si bien, pues obviamente la lengua romance, como lo es el español, y bueno, todo nuestro gran acervo literario iberoamericano, hispanoamericano, de alguna manera, ¿cuál es el impacto que sobre todo en el siglo XX, pues tuvo a bien, pues el tema de la poesía, ¿no? Porque luego venimos rescatando, pues, estos autores un poquito de siglos anteriores, y pocos son los que luego a veces existen, bueno, decir, bueno, ¿quién más allá de quiénes eran representantes, qué impacto tuvo a lo largo? Y dado que el siglo XX, pues bueno, fue un siglo sumamente marcado en México por muchos cambios, por muchos altibajos, y con escenarios sumamente distintos, ¿no? Desde la cuestión de revolucionaria hasta mediados y finales de siglo, que bueno, pues también tuvimos grandes cambios de carácter social, y en ese sentido, ¿cuál es este rol que tuvo a lo largo de del siglo pasado, pues la poesía mexicana, ¿no? Contemporánea? Mira, tu pregunta me hace reflexionar en 2 sentidos, ¿no? El primero, cuando dices, ¿qué papel tuvo la poesía? El primer, digamos, foco que se prende para mí es esta particularización que hacemos de la poesía como si fuera solo un modelo. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Regularmente cuando nosotros nos acercamos a alguna persona que acabamos de conocer, que estamos recién haciendo amistad, etcétera, ¿no? Sale el tema del cine. Te voy a poner ese ejemplo. Y entonces preguntamos, ¿no? ¿Qué tipo de cine te gusta? Y la persona puede responder, me gusta el cine de terror, me gusta la comedia, un género, me gusta, ¿no?, la acción, etcétera. Claro. En poesía es lo mismo. Tenemos poemas que hablan de guerra, tenemos poemas que hablan de crímenes, tenemos poemas de amor, tenemos poemas históricos, tenemos poemas de corte cívico, tenemos poemas que son súper intimistas. Y entonces, quizá una de las primeras cosas que yo reflexionaría es esto, el decirle a la gente que nos está escuchando, ¿no? Es semejante a lo que sucede con la música, con el cine, con cualquier otra arte. No hay una sola poesía, hay muchas. Genial, muchas, ¿no? Genial. Y claro, quizá la que tenemos en mente es la poesía más amorosa, la poesía más íntima, la romántica, caray. La poesía que habla de un yo, ¿no? De la experiencia, ¿no? Pero el siglo XX ha sido un siglo gravitacionalmente, ¿no? Vamos a decirlo así, con muchos centros, ¿no? Tenemos la Primera Guerra Mundial y toda una serie de cosas que se detonan a partir de ello, ¿no? Pero quizá también tenemos problemáticas en mediados del siglo XX, ¿no? Guerra Fría. Y luego tenemos a lo mejor la emergencia del Internet. Así y luego en el siglo XX podemos tener, ¿qué te gusta? La música del rock. Y estos focos que se van sucediendo, ¿no? Gravitacionalmente, que son históricos, políticos, artísticos, también están en relación con la poesía. O vamos a decirlo así, la poesía también está relacionada con ese mundo. Está inmersa al final del día. Entonces, claro, en la Primera Guerra Mundial tenemos una vanguardia, ¿no? Poetas vanguardistas que dicen, si hay una guerra allá afuera, y hay una guerra por control político, ¿qué armas tengo yo?
Uh-huh. ¿De qué puedo hablar, no? Uh-huh. Si el mundo que se me está presentando es un medio hostil, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Y estos poetas lo que hacen es enfrentarse con su propio instrumento, que es la palabra. La palabra. Vamos rapidísimo a un corte, doctor. Estamos platicando con el doctor Israel Ramírez Cruz, investigador del Colegio de San Luis, y bueno, precisamente una gran actividad que se desarrolló en el marco del Fideicomiso 23871 de multas electorales, con el cual el Coposit apoya a las instituciones a fin de fortalecer los recursos humanos en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. No se vaya, estamos empezando La Voz de los Expertos, volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:17 minutos. La temperatura 28 grados, 1/10. La humedad 31%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México. Crear, soñar, sentir y vivir para servir es la magia de Haciendo Tribu con Ángeles Hermosillo. Acompáñame todos los viernes de 6 a 7 de la tarde y compartamos juntas y juntos la vida, los retos y los sueños. Hagamos que las cosas sucedan. Haz tribu conmigo, tu amiga Ángeles Hermosillo. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos, y yo le quiero recordar que bueno, a través de las redes sociales y la página web del Coposit, que estamos estrenando página de Facebook, nos puede encontrar directamente en Coposit. Usted así lo va a googlear, ahorita va a aparecer por ahí como en cuarto lugar la página de Facebook, así como también la nueva página web que es a través de la cedeco.go.mx/Coposit. Y yo le quiero invitar a que participe y revise la gran cantidad de convocatorias que el Coposit ahorita tiene vigentes, precisamente la primera de ellas, y de la cual pues estaremos hablando un poquito acerca de esta actividad que se desarrolló en el marco de la convocatoria 2025-01 del Fideicomiso de Multas Electorales. ¿Para qué sirve esto? Y mire, recientemente, no es más por demás decirlo, si bien tuvimos un proceso electoral el domingo pasado, por ley, las multas electorales se destinan para beneficiar proyectos y actividades en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y precisamente las multas electorales pues permiten hacer distintas actividades, apoyar para estancias en instituciones nacionales o en el extranjero, para el desarrollo de áreas de investigación, tecnología e innovación, así como también, por ejemplo, aquellos jóvenes que van a participar en una olimpiada, en una feria de ciencias, o que se va a organizar algún congreso en específico, pues precisamente para ello sirven. Y también está abierta la convocatoria, muy importante ahorita que están terminando los chicos de prepa, ADA, Programa de Fortalecimiento en STEM más para mujeres adolescentes. Y STEM más, voy a hacer hincapié en esto, porque no nada más es ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. El más precisamente son las artes. En algunos otros países habla de STEAM, que es con la A, precisamente las artes. Y el día de hoy, bueno, pues platicando con nuestro invitado, el doctor Israel Ramírez Cruz, investigador del Colegio de San Luis, precisamente de este gran proyecto. Pero bueno, estamos platicando precisamente de este contexto de estos diversos centros gravitacionales que tuvo el siglo XX en nuestro querido México. Y bueno, a raíz de ello,
¿cuáles pudieron haber sido algunos de los representantes en materia de poesía mexicana? Inclusive hay unos que seguramente, digo, México, la historia nos lo cuenta así, pues tenemos por ahí producto importado de otros países, pues también generalmente latinoamericanos, en que se convierten grandes exponentes de la literatura también en nuestro país. ¿Cuáles podríamos identificar de alguna manera, doctor, en materia de pues más que precursores, promotores de la poesía mexicana y que se adentraban precisamente en torno al siglo XX, ¿no? Edgar, si me permites, quiero nada más cerrar lo que estábamos diciendo. Claro, con gusto. Yo te decía que tu pregunta me hacía pensar en dos cosas, ¿no? Nos faltaba una, sí, cierto, exacto, nos faltaba una. Hablar de una gran diversidad de poesía. Así es. O sea, esta cuestión es fundamental porque entonces vamos a pensar que así como nosotros elegimos ver una película de terror y no elegimos la de comedia, lo mismo nos va a pasar con la poesía. Así es. Vamos a aprender que hay diversos géneros o subgéneros de poesía y que no todos a lo mejor son para nosotros. Uh-huh. Y la otra, que está relacionada con la que acabamos de decir hace un momento, es que la poesía está en relación con un mundo, con un tiempo, y que en ese sentido no necesitamos, voy a decirlo así, entenderla completamente. Esto es algo muy particular, a lo mejor parece un poco raro lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir de esta manera, ¿no? Nosotros leemos un libro, nosotros vamos a un concierto y a lo mejor no todas las canciones de ese concierto nos gustan. Tenemos algunas que son nuestras favoritas. Cierto. Sin embargo, eso nos emociona. Lo mismo pasa con un poema. A veces podemos comprenderlo todo, a veces hay una cosa que está detrás que se nos hace oscura, ¿no? Que es como si fuera un cristal borroso y que no podemos a lo mejor leer plenamente, ¿no? Uh-huh. Pero eso no determina el que yo diga, no me gusta la poesía. En la poesía también hay zonas oscuras, ¿no? Y hay zonas brillantes. Entonces yo les diría a la gente que se acerca tampoco tenemos que entender todos los poemas de todos los autores para que nos... O apasionarnos con todos y cada uno de los versos que vienen, ¿no? Se nos queda una línea, se nos queda una imagen y eso es lo que nos hace a lo mejor pensar que hay un texto que nos gustó, ¿no? Entonces, bueno... Ahora tú me preguntas, ¿no? Exponentes o autores a lo mejor que pueden a lo mejor ser un referente. Justamente el proyecto que yo metí al Coposit fue un proyecto sobre poesía mexicana de mediados del siglo XX, la década del 50 y 60. Uh-huh. ¿Qué libros se están publicando en esas épocas, no? Y mira, pensando en autores, creo que un referente muy importante para todos es Jaime Sabines. Okay. Jaime Sabines, su primer libro se publica, todavía es década del 40, pero está justo en la transición. Su primer libro se publica en 1950. Se llama Oral. Y ahí ya tenemos, mira, desde el título tenemos algo que ya empieza a marcar a lo mejor un cambio. La cuestión, el título es Oral con H, uh-huh, en relación con las horas, pero a Jaime Sabines todos los que lo hemos escuchado, los que lo hemos leído, claro, sabemos que hay algo particular de su escritura que nos hace pensar que nos está hablando, uh-huh, como si fuera en voz alta para nosotros, porque es algo oral en el sentido de una plática, de un coloquio, de una charla. Algo que sucede en la poesía mexicana del siglo XX a mediados del siglo pasado justamente es esto, ¿no? Autores como Jaime Sabines que empiezan a escribir su poesía hablando casi directamente a un lector. Casi como si fuera una plática, ¿no? Y ahí tenemos, estamos celebrando el centenario del nacimiento de una poeta muy relevante para México, que es Rosario Castellanos. Así es, que Rosario casi Castellanos. Muy cercano también a Jaime Sabines, ¿no? En la década del 20. Y si recordamos, Rosario Castellanos, a pesar de que tiene los primeros poemas que son quizá mucho más en una tendencia de una poesía a lo mejor metafísica, más religiosa, más trascendental, uh-huh, sus últimos poemas parecen hablarle directamente a un lector, a una mujer, ¿no? Cuando le dicen, oye, quizá este mundo en el que estás habitando, ¿no? Es un mundo hostil para las mujeres. Quizá deberías de pensar... Qué fuerte para la época actual, ¿eh? Está fuertísimo eso. Y lo vemos, a Rosario Castellanos se le lee hoy en día muchísimo, no solamente mujeres, ¿no? Tiene, uh-huh, lectores en términos generales, ¿no? Porque es una poeta que está hablando para su época y que también nos hace pensar en las cosas que no se han podido cambiar. Entonces, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, ¿no? Otro poeta también fundamental para el siglo XX, no podemos obviar, es
Octavio Paz, claro, que sigue publicando hasta finales del siglo XX, ¿no? Pero también tenemos una gama de autores que a lo mejor no son tan conocidos y que podría yo decir que si la gente se anima a buscar, puede encontrar sorpresas, ¿no? Que eso es donde descubren luego este apasionamiento de decir, oye, nunca lo había leído a él. Claro. Wow, a ella, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, te voy a comentar, en la década de los 60, un grupo alrededor de una revista que se llama El Corno Emplumado, empieza a escribir poemas que están vinculados a lo mejor con una actitud vanguardista de los 60, donde tenemos ahí a Jodorowsky, donde tenemos a lo mejor esta visión de un mundo psicodélico, ¿no? Posterior o contemporáneo a los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y entonces la experimentación de las drogas, ¿no? La experimentación a lo mejor del alcohol, la cultura popular, ¿no? Eso es lo que nos plantean a lo mejor estos poetas. Entonces vamos a tener textos que parecen a lo mejor eso, muy fantasiosos, poéticamente algo psicodélicos, hablando, ¿no? Sí, ¿no? Con cierta podría decir a lo mejor hasta un poco de un tinte de ciencia ficción, ¿no? Y uno dice, ¿eso es poesía? Pues es una poesía que le está hablando a estos jóvenes del momento que justamente se están enfrentando a lo que de contexto está ocurriendo, ¿no? Que es, a ver, guerra de Estados Unidos con Vietnam. Pero también liberación femenina. Pero a lo mejor también derechos civiles, voto de los negros en Estados Unidos. Es decir, una serie de cosas que están en el contexto y que repercuten en la escritura. Entonces podemos tener ahí, no sé, se me ocurre mencionar a lo mejor a Sergio Mondragón, de esa etapa de los 60, ¿no? Pero lo mismo también podemos tener a poetas como Rubén Bonifaz Nuño. Un poeta que es traductor de los clásicos griegos y latinos. Hay una versión de la Ilíada y la Odisea de él. Entonces un gran conocedor de la cultura, digamos en ese sentido, grecolatina. Pero que escribe a lo mejor un libro que se llama Pulsera para Lucía Méndez. Que es un libro de amor a una figura televisivamente hablando atractiva, popular mexicana, popular de la televisión, ¿no? Pero donde hay una claro, todos los poemas parecen de amor sencillo, pero hay una cultura detrás que uno, si le rasca un poquito el los contexto versos, como tal, dice, oye, aquí está Ovidio, y aquí está el arte de amar, y referentes que a lo mejor en un primer momento uno no alcanza a notar. Entonces hay una gran diversidad de poetas en México hacia mediados del siglo XX que están escribiendo y que creo que lo que hacen es abrir hacia el siglo XXI un tipo de poesía que a lo mejor ya no es la que nosotros estábamos acostumbrados a leer, ¿no? Poesía eso, trascendental, hablando de la muerte, del amor, ¿no? Sino ya poesía que a lo mejor está inmersa en un contexto más actual. Esa es, digamos, la poesía que nos toca leer hoy en día. O sea, si nosotros nos acercamos a poetas contemporáneos, pues vamos a encontrar justamente, ¿no?, este tipo de cosas. A lo mejor Sara Uribe con Antígona González. Y está hablando de la violencia del narcotráfico. Y son poemas que contextualizado completamente, contextualizado. Déjeme rapidísimo a un corte, doctor. Digo, de verdad que aquí nos clavamos y nos vamos de largo. Está súper interesante. Estamos platicando con el doctor Israel Ramírez Cruz, investigador del Colegio de San Luis, especializado precisamente en todo lo relacionado a la poesía mexicana del siglo XX, del siglo pasado. Y bueno, ahorita que regresemos del corte, precisamente estaremos platicando de esta gran actividad que se organizó en colaboración con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Acérquese a las instituciones y acérquese al Colsan y leamos poesía. Estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. Volvemos. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo.
Magnética FM. Es la hora 16:31. La temperatura 29 grados 7 décimas. La humedad 32%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La mayoría de alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por saborizantes artificiales. Cuando veas el término sabores artificiales en una etiqueta, quiere decir que es lo que no está en el producto, pero a eso sabe. Por ejemplo, una leche sabor fresa, una paleta sabor naranja o palomita sabor mantequilla. No quiere decir que tenga fresa, naranja o mantequilla, sino sustancias químicas que imitan esos sabores. Y no hay manera de saber qué es lo que realmente significa, porque las mezclas están patentadas y podrían estar hechos con un aditivo o una mezcla de cientos, y la mayoría de ellos son perjudiciales. Los sabores artificiales, como el sabor a mantequilla agregado a las palomitas de maíz de microondas, tienen varias implicaciones para la salud del cerebro y pueden contribuir a las placas que se asocian con el desarrollo de Alzheimer. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, y le quiero reiterar la invitación. Bueno, primero, para todos aquellos jóvenes universitarios y de bachillerato, ya está abierta desde el día de ayer, el lunes 2 de junio, la convocatoria de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías San Luis Potosí 2026. Y usted dirá, bueno, ¿por qué 2026? Estamos en 2025, porque en el segundo semestre de este año, pues se realizará esta feria en la que jóvenes de bachillerato y universidad, recuerda, si nos está escuchando, puedes participar con tu proyecto de ciencia, de ingenierías, también del área de ciencias sociales y humanidades, porque luego nos dicen, es que yo hice un proyecto de investigación de poesía. Pues claro que participe. Déjenme decirles que gran cantidad de proyectos en la etapa nacional que han ganado son del área precisamente de ciencias sociales y humanidades, así que no dejen de participar. Ya está la convocatoria disponible a través de las redes sociales del COPOSID, así como también a través de la página. Y bueno, pues yo le me refería a esta convocatoria también del programa ADA, programa de fortalecimiento en STEM más para adolescentes, hombres y mujeres. Por primera vez van a poder participar también hombres jóvenes de bachillerato, así que hombres y mujeres, bienvenidos al programa de ADA. De verdad que se la van a pasar increíble, va a ser una experiencia de vida, pero de verdad como pocas. Y bueno, grandes testimoniales que hemos tenido, y que le mando un gran saludo a Ichel Ramírez Luis, que ella es egresada, que bueno, ya estuvo en una estancia en la NASA y ahorita ya está en la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios. Así que el fomento de las vocaciones del conocimiento, claro que sirve para generar a nuestros próximos transformadores y precursores del conocimiento de nuestro San Luis Potosí. Y bueno, platicando de verdad riquísimo, interesantísimo con el doctor Israel Ramírez Cruz. Y bueno, platicando un poquito en materia, doctor, precisamente de lo que fue este gran proyecto. Y me permito hacer la lectura, como debe ser, científicamente: Poesía Mexicana del siglo XX, miradas críticas. ¿De dónde nace primero el decir, bueno, hay que organizar esto, el por qué, y de qué manera se fue integrando de tal manera que, bueno, pues tuvieron este éxito con este proyecto? La pregunta clave justamente es, ¿qué puedo hacer yo que me dedico a estudiar poesía, ¿no? Claro. En relación con San Luis Potosí o con la gente que está alrededor, a lo mejor no del colegio, sino de los ámbitos en los que regularmente hay presentaciones de libros, hay charlas, etcétera. Edgar, creo que una de los elementos que está aquí detrás es el compromiso social. Así Evidentemente es. Creo que hay un aspecto que hay que tomar en cuenta, y es ¿qué puedes hacer, no? Si estás recibiendo un sueldo, y que ese sueldo evidentemente te sirve a ti para generar una serie de productos, investigaciones, reflexiones, docencia, ¿no? Claro. Ante el público en general. Entonces, teniendo eso en mente,
pensé cómo puedo sacar a la poesía, primero del Colegio San Luis, que es un ámbito de investigación, y después cómo puedo sacar a colegas que también están inmersos en la investigación, ¿no?, a espacios a lo mejor de divulgación y de difusión de la literatura. Ya. Mi primera regla para armar este proyecto fue: quiero invitar a gente de 3 ámbitos: poetas, profesores universitarios y gestores culturales, y ponerlos a dialogar, porque regularmente el diálogo que se da entre ellos es un diálogo a lo mejor fragmentado. Están los investigadores que estudian a poetas, los poetas que trabajan con gestores, pero regularmente no estamos los 3 involucrados. No hay una simbiosis. Exacto. Como tal, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero escuchar a un poeta, quiero escuchar a un gestor y quiero escuchar también a un profesor. En cada mesa, fue un ciclo de 5 mesas, en cada mesa yo invité a cada uno, digamos, de representante de estos rubros. Y entonces tuvimos a poetas, escritores, regularmente jóvenes, pero también tuvimos a la par profesores de Puebla, de Guadalajara, de Querétaro, de San Luis Potosí, y gestores culturales, gente que se dedica al ámbito de la gestión, a la promoción. Por ejemplo, editores. La primera mesa que tuvimos contó con la participación de Iván Cruz, un editor joven, que tiene cuando menos 15 años ya de trayectoria en el ámbito de edición sobre libros de literatura, en especial sobre poesía, y la participación de una poeta joven también, oriunda de la Ciudad de México, que venía a hablar, por ejemplo, de una poeta mexicana de los 50. Ya. Y otro elemento fundamental aquí fue el decir en dónde. ¿A dónde quiero, digamos, que se dé este diálogo? Y entonces empecé a buscar. Y dije, ya he colaborado con la Casa López Velarde, ya he colaborado también con el Centro de las Artes, me falta el Instituto Potosino de Bellas Artes. Ya. Y entonces toqué la puerta, ¿no?, ahí con Maru Urbina, y le dije, Maru, fíjate que tengo este proyecto, quiero que la gente hable a partir de simples cosas. Lo primero, contextualizar al autor o al libro. Después, además de contextualizar, ejemplificar. Le dije, ¿me vas a hablar de un libro? Perfecto, pero quiero ejemplos de música, de fotografía, de cine. Ya. Tercer elemento, me vas a explicar 1 o 2 cosas del libro. No me vas a explicar todo, me vas a explicar 1 o 2 cosas. Y cuarta petición que les dije, sé que te estoy pidiendo mucho, pero les dije, cuarta, lo vas a hacer como si le estuvieras hablando a gente de primaria o de secundaria. No especializada, al final del día. Y entonces tuvimos cosas maravillosas. Recuerdo, por ejemplo, a una colega de la UNAM, ahora de la UAM, ella acaba de irse a la UAM, Jocelyn Martínez, que empieza a hablar justamente de este poeta que te comentaba, Rubén Bonifaz Núñez. De Rubén. Y lo primero que hace es mostrarnos unas fotografías de México en la década de los 50, donde están figuras femeninas. Okay. Entonces son fotografías, imagínense ustedes una mujer transitando en la calle de los, no sé, el centro, Zócalo de la ciudad. Está en el Zócalo, en Paseo de la Reforma. Cómo está vestida, cómo la miran, ¿no? Qué tipo de ropa lleva, a lo mejor cómo la ven. Y después dice, pues traigo 2 poemas que quizá lo que hacen es mostrar la mirada de ese transeúnte que también está en la fotografía y que está volteando a ver a esa mujer. Ya. Y empezamos a leer y decimos, sí es cierto, la poesía es como esa mirada. Y quizá de esta forma, lo que yo les pedía, lo que hizo Jocelyn, es mostrarnos una vía de acceso a la poesía que le quita solemnidad, le quita la mejor rigidez, lo hace más emocional, pero no le resta importancia, no le resta valor. No tan ceremonial, pero ya de apropiación social. Exactamente. Así. Y que permite que cualquier persona, a pesar de que no conozcan al poeta, que no sepa nada de poesía, diga, yo me quiero imaginar a ese transeúnte y preguntarme qué estaba viendo. Y a lo mejor cuando leemos el poema decimos, aquí hay una respuesta, no es la única, quizá yo tengo otra, pero ya con eso ya puedo establecer un vínculo con el poema, con el lenguaje, con el referente, con las imágenes que están ahí,
Y en 15 minutos los asistentes se daban cuenta que podían leer un poema. Y ese tipo de experiencias fue lo que a mí lo que yo buscaba. O sea, ¿de qué el manera, objetivo, así es. ¿de qué manera le digo a alguien que no se ha acercado a la poesía que no es tan complicado? Uh-huh. Que tiene, claro, su rigor, que tiene sus procedimientos, que tiene su metodología, pero que quizá de forma a lo mejor más, vamos a decirlo así, informal, ¿no? Tú puedes hacerlo. Y el resultado fue muy grato. Muy grato. Tuvimos ejemplos con música, tuvimos ejemplos con fotografía, tuvimos ejemplos de literatura en general, ¿no? Que nos permitieron a lo mejor ver ese libro de qué estaba hablando, ¿no? Uh-huh. Se habló mucho del contexto de México en los años 50 y los 60, ¿no? Así es. Estamos hablando de décadas importantísimas, ¿no? La creación de ejes viales en la Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Ya la plena urbanización. La época bollante económica de México, en 50, 60, era un México que no me importa cuánto estuviera el dólar. El cine de oro. El cine de oro mexicano. Los referentes de estas grandes actrices, los grandes actores, ¿no? Claro. Músicos de la época. Entonces, realmente fue una experiencia muy grata, ¿no? Uno siempre tiene que saber que la gente que va a estas reuniones para hablar sobre poesía van a ser 15 o 20, no van a ser 40. Claro. Pero yo estoy satisfecho de que esas personas, hoy 15, la próxima semana, los hicimos estas reuniones cada 15 días, ¿no? Ya. Entonces teníamos 15, 20 personas, pero sabíamos que esas 20 personas se llevaban algo. Y algo muy bonito al final siempre fue el que levantaban la mano a algunas personas y decían: ¿qué me recomiendas más de ese autor? ¿Dónde encuentro ese libro? Abrías, ¿no?, la puerta al final del día. Y eso era maravilloso, porque uno se iba y decía: tengo un lector más ya, uh-huh. ¿no? O sea, comparto con otra persona el gusto por este autor, este libro. Claro. Y la gente se llevaba un nombre de un autor, un nombre del libro y decía: lo voy a buscar. ¿Dónde me recomiendas encontrarlo? ¿Qué me recomiendas para leer? Y eso creo que fue, digamos, para mí la marca de éxito. No tanto el hecho de que yo haya dicho cuántos asistentes tuvimos, ¿no? Cómo se difundió, sino la parte demagógica quedó de lado, sino la parte cualitativa, esencial, la esencia, la génesis de lo que buscaba. Y otra cosa extraordinaria, fíjate. En algún momento tomamos fotografías y yo les preguntaba al final, ¿no? ¿Cómo te enteraste de esto? Uh-huh. Y por ejemplo, una pareja de novios dijeron: lo vimos en las redes, dijimos: ¿tenemos tiempo? ¡Vamos! Y se metieron. Y así parte. Y eran dos. Sí, dos jóvenes, dos chavitos. Que se iban a ver después, o que se iban a salir para tomar un café, etcétera. Pero dijeron: vamos. Se metieron ahí, ¿no? Lo mismo tenías a lo mejor amas de casa. Uh-huh. Tuvimos estudiantes de prepa, de secundaria. Genial. ¿No? Genial. Gente que, claro, que va a talleres, gente que está en el ámbito de la inmersa, cultura, ¿no? Sí, pero te digo, esta pareja, estas mujeres que iban ahí, dijeron: oye, me están dando esto, voy a ir, ¿no? Los estudiantes, o sea, me pareció maravilloso que estudiantes de secundaria fueran, claro, no obligados. Claro, eso es lo más importante. No obligados. Entonces, sí, para mí fue de verdad una experiencia muy grata. El proyecto implicaba la generación, digamos, de este ciclo de mesas, de la cual ya he hablado, ¿no? Así es. 5 mesas con 3 participantes, profesores, poetas, gestores, editores. También me comprometí a generar unas infografías. Ya. 5 infografías que hablaran justamente de la poesía de esos momentos. Uh-huh. Y que fueron diseñadas ex profeso para dar una mirada general sobre lo cual los acontecimientos que estaban sucediendo, los autores, los poetas, ¿no? Con la intención de circularlas en la red. Y el tercer producto que también propuse fue la edición de un libro, un volumen general, también de difusión sobre poesía mexicana. Entonces, para mí, el hecho de haber recibido este financiamiento implica, pues, claro, más trabajo, ¿no? Sí, la parte administrativa, buscar a los invitados, etcétera. Exacto. Pero también creo que fue muy gozoso el hecho de haber obtenido 3 resultados que me dejan completamente satisfecho ante mis colegas, los poetas, los profesores, los gestores,
ante el Instituto Potosino de Bellas Artes, pero sobre todo también creo ante el público que estuvo de asistente. Exactamente, esa calidad, porque sabemos claramente, ¿no? Desde los que estamos a cargo de áreas de difusión y divulgación, no se trata de hacer eventos multitudinarios para que la fotografía se vea tremendamente, sino aquel grupito de niños, jóvenes, amas de casa, como ese actor, les llega esa idea, les hace clic, como dirían, pues es cuando se detonan estos cambios y se multiplica al seno del hogar, al seno de la oficina. Antes de irme al corte rapidísimo, doctor, nada más saber de qué manera sumó este apoyo que otorga el COPOSI, es decir, más allá de las cuestiones de cantidades, ¿qué se pudo solventar de alguna manera bajo esta dinámica, ¿no? Para que se pudiera impulsar también el proyecto. Es fundamental. Hay que entender a la mejor edad que ahora las instituciones están muy golpeadas, financieramente hablando. Entonces, tener un financiamiento externo permite también agilizar al interior del Colsan el hecho de allegarme de otros recursos. Por supuesto. Entonces, ya sumar entre lo que nos brinda el COPOSIT, lo que tenemos en el Colsan o podemos gestionar por fuera, implica posibilidades reales de invitar a gente. Creo que no lo dije, pero aquí tuvimos poetas del norte, de Monterrey, tuvimos poetas del centro, vino gente de Puebla, vino gente de la Ciudad de México, vino gente de Querétaro, en fin, de San Luis Potosí. Entonces, concitar a gente que regularmente no está, a lo mejor sentada físicamente en un espacio y ponernos a charlar, creo que solamente se puede si tenemos un poco de apoyo. No es lo mismo en las charlas, a lo mejor en Zoom. El hecho de que la gente estuviera de manera presencial, siempre y el poeta estuviera hablando de esos otros poetas que leyó, al público le resultó más vívido, más grato, más emocionante, ¿no? Cosa que a lo mejor en pantalla hubiera sido un poco más frío. Claro. A lo mejor hubiera sido igual de inteligente, igual de reflexivo, ¿no? Pero el hecho de estar ahí como una especie de comunidad, la cuestión sensorial del contexto, 30 de proxemia, personas, 20, ¿no? Permite a lo mejor un conocimiento y un diálogo particular, porque la gente se levantaba y se acercaba al poeta. Ya. Y hubo muchísimas muestras de generosidad, ¿no? Los autores trajeron libros y decían, nada más traigo 3 libros, pero los voy a regalar. Pero ¿quién dice, chicos? Vámonos hacia adelante. Y el investigador decía, pues yo saqué un libro sobre poetas también, lo traigo aquí y hacemos una rifa. Y se llevaban un libro. Hasta un sentido de convivencia. Ese tipo de cosas, sinceramente, no hubiera sido posible si no tenemos un apoyo al COPOSI. Fabuloso, fabuloso. Déjame rapidísimo al último corte. Estamos platicando con el doctor Israel Ramírez Cruz, investigador del Colegio de San Luis, y bueno, de este gran apoyo y este gran impulso que él está dando precisamente para hacer inmersiva la poesía mexicana de mediados del siglo XX. No se vaya, estamos llegando casi a la recta final de La Voz de los Expertos. Volvemos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:49 minutos. La temperatura 29 grados 7 décimas. La humedad 32%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta.
Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y ya lo sabe usted, sigue abierta la convocatoria 2025-01 del Fideicomiso de Multas Electorales bajo 3 modalidades para la participación en estancias en instituciones que desarrollan investigación científica, tecnológica y de innovación, nacionales como en el extranjero, para participar en congresos y finalmente para la organización de eventos, que como tal, pues el día de hoy, el que hemos platicado, el de la poesía mexicana de mediados del siglo XX, miradas críticas que impulsó tanto el doctor Israel Ramírez Cruz, nuestro invitado del día de hoy, María Eugenia Urbina, que bueno, pues obviamente también gran promotora de la cultura, y bueno, todos aquellos que participaron, doctor. Algo que me gustaría de entrar en estos pocos minutos que realmente nos quedan también es algo con lo cual arrancamos el programa, que es esta relevancia. Estamos viviendo bajo un dinamismo, hoy en día hasta de términos como scrollear, de decir, me voy rapidito en el TikTok, en los Reels, en el Instagram, en el Facebook, etcétera. Y pocas veces hacemos esta pausa, ¿no? De decir, a ver, detente a leer algo con profundidad, con reflexión, y que esto de alguna manera eventualmente va a tener implicaciones sociales en el devenir, pues de nuestro México, de nuestro San Luis, de nuestra ciudad. Y algo que me gustaría que también que pudiéramos abordar desde su óptica como especialista, pues es obviamente la relevancia de insertar, de seguir promoviendo la literatura más allá del ámbito educativo, pues como usted lo hizo, fuera de un ámbito educativo, de un ámbito escolarizado, que en este caso fue no escolarizado, pero sobre todo esta relevancia también, este llamado a los directores de escuela, a quienes desarrollan currículas, de más allá de vete a las cuestiones de practicidad, a las cuestiones de es lo que te piden afuera y por lo que te pagan afuera, la gran relevancia que tiene el hecho de decir, bueno, nuestros estudiantes, además de saber de matemáticas, de ecuaciones o de física, deben de saber de literatura. ¿Cuál es la importancia, bajo un contexto de consecuencia social, el que se siga considerando el tema de la literatura como materia, el seguir permeando todo lo que es nuestro patrimonio cultural, que al final de cuentas lo es tal cual, en nuestra sociedad? Y inclusive, ¿qué escenario podríamos encontrar de decir, bueno, pues si eventualmente va a ser la materia optativa, la de relleno, etcétera, pues también qué escenario vamos a tener, ¿no? De alguna manera. Desde eso, ¿cómo hace esta lectura, no? Voy a imaginarlo de esta forma, ¿no? Hace un par de meses fui a Aguascalientes. Estaba el contexto de la feria de Aguascalientes. La famosísima feria de San Marcos. Sí, claro. De gente, ¿no? El bullicio. Y de repente empiezo a escuchar a lo lejos algunos gritos. Y digo, ¿qué está pasando? Estaba comprando un helado y me responde la persona que está vendiendo los helados. Me dice, es que están protestando porque quieren urbanizar una de las pocas zonas boscosas que tiene todavía Aguascalientes en el centro. Ya. Y me dice, y están organizándose para que no se haga porque es nuestro único pulmón. Cuando tú me preguntas qué relevancia, ¿no? Y por qué la necesidad de estudiar literatura, yo pienso en algo semejante. Si hay gente que se organiza para salvar un bosque, si hay gente que se organiza para defender a los manglares, hay que entender que a lo mejor no estamos viviendo en el estado de Aguascalientes. Hay que pensar que a lo mejor no compartimos ese ecosistema de los manglares, pero que para la sociedad les resulta valioso. Yeah. Y habrá que preguntarnos por qué. Y esto quiero llevarlo al ámbito de la literatura, que es exactamente lo mismo. A lo mejor a la gente de afuera, ¿no?, nos ve a nosotros diciendo, hay que leer literatura. Uh-huh. Y no sabe bien que es como un bosque, no sabe bien que es parte de un ecosistema como el manglar, que está vinculado con otras cosas. Y desde afuera nos ven diciendo, lean literatura, lean poesía, ¿no? Como pregonero hablando en el aire. No entienden por qué, ¿no? Sí. Pero cuando nos preguntan, lo mismo va a ser cuando nosotros les preguntamos a quien está marchando y dice, porque mira, el bosque nos proporciona la mejor captación de agua, nos hace a lo mejor bajar las temperaturas, nos da bienestar, etcétera, etcétera. Es lo mismo con la poesía, es lo mismo con la literatura. Yeah. Es un bien social, es un bien cultural. Y así como
tú lo dijiste perfectamente, Edgar, es un patrimonio. Así como en el ecosistema el patrimonio contempla el hecho de que si hay un bosque, seguramente hay aves, hay insectos, ¿no? Uh-huh. Seguramente también tenemos mariposas, tenemos variedad de plantas, tenemos a lo mejor, pensemos en la cantidad enorme de diversidad, a lo mejor de animales que están ahí, ¿no? Claro. Abejas, que son ahora tan importantes. Uh-huh. Lo mismo ocurre con el ecosistema literario. A través del ecosistema literario hay que pensar que es como ese bosque. Y viven autores, viven editores, ¿no? Viven comunicadores, viven diseñadores que están pensando alrededor de este ecosistema, que es el del lenguaje, el de la escritura, que no es otra cosa también, Edgar, que es el pensamiento, la reflexión. Claro. El lenguaje es para comprender el mundo, pero también para entenderlo. Y en otro sentido también es para acompañarnos. Si no tenemos lenguaje, a lo mejor hablado, a lo mejor nuestro mundo sería un poco más triste. Entonces yo quiero pensarlo así. Si me permites esa analogía, claro. Es pensar que la literatura forma parte de un ecosistema cultural. Rescatamos los cuadros, ¿no? Guardamos la música, uh-huh. Y también tenemos algo maravilloso que se llama biblioteca. No se nos olvide, las casas no tenían antes biblioteca. Es más, piénsalo de esta forma, lo quiero pensar así para tu auditorio. Hoy en día hay un espacio, y durante muchos años arquitectónicamente se destinaba un espacio para el cuarto de la televisión. Porque la televisión se volvió un espacio de comunidad, de unión, etcétera. Uh-huh. Piensa antes que el espacio de la televisión antes lo ocupó la biblioteca. Así es. Era el espacio antes de una televisión, sí, donde nos cierto. Sentábamos cierto. A leer, y posteriormente también el radio, claro. Y no quiero decir que una sea mejor que otra. Lo que quiero decir es, fue tan relevante históricamente, claro, para las casas, que se tenía un espacio dedicado a los libros. ¿Qué espacios se tenían antes? Que lo piense el auditorio. Uh-huh. Teníamos espacios para dormir, uh-huh. Teníamos espacios para cocinar, teníamos espacio para el sanitario. Pues después tuvimos un espacio para estar, la estancia. Y ahí, en esa estancia, había libros. ¿Por qué? Porque eran tan importantes que tenían que estar dentro de la casa resguardados. La literatura es, como tú lo dijiste muy bien, es un patrimonio. Y así como alrededor del bosque hay una serie de flora y fauna, ¿no?, que dependen y están conviviendo con él, lo mismo pasa con la literatura. Fabuloso. Yo quisiera pensar, ¿no?, que quien nos está escuchando se acerca a un libro y ve no solamente literatura, sino ve una historia de vida. Ve también, no podemos obviar una cosa, los libros son objetos culturales, se venden. También hay una industria, ¿no? Piensa tú cuántos millones de dólares, literalmente, si lo ponemos así, cuántos millones de dólares cuesta una editorial como Random House Mondadori. Claro. Millones de dólares. Millones de dólares, miles de millones. Y ahí está la literatura. La literatura es un mundo, pero también está en relación con ese mundo. Así es. En ese sentido yo quisiera que la gente, cuando nos vea diciendo, oye, lean, es un poco como los que están salvando un bosque. Claro, ¿no? explorar este mundo fascinante y este cosmos del cual al final del día, para entender nuestro futuro, o quizá darle forma a nuestro futuro, habría que entender cómo fue nuestro pasado y cómo es nuestro presente, y ante ello, pues la literatura representa un arma poderosísima para adentrarnos. Doctor, nos está ganando el tiempo, pero definitivamente tendremos, como dicen, volumen 2 en algún momento, porque precisamente hay que seguir extendiendo. Felicidades por este gran proyecto que se desarrolló en cuanto a la poesía mexicana de mediados del siglo XX, que sigan estos espacios de promoción, y que bueno, pues finalmente agradecerle, y un gusto que haya estado el día de hoy con nosotros aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Nos quedan muchas cosas. Claro que sí. ¿No? Para platicar con el auditorio. ¿Qué es lo que viene después de este proyecto? ¿No? Cómo seguir vinculándonos con estancias de difusión y divulgación de la literatura. Cómo hacer que las actividades y los trabajos que hacemos en espacios de investigación también lleguen a las aulas. Así es.
Se me quedó pendiente el hablar de una actividad que también tuvimos, por ejemplo, con la BCN. Ok. Se me quedó en el tintero también pendiente lo que estoy haciendo ahora con Humanidades Digitales, en torno a 5 revistas potosinas. Hay que arrancar con esos Entonces, temas, hay que agendarlo. Muchos temas. Absolutamente. Te agradezco muchísimo y un saludo al auditorio, ¿no? Claro que sí, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy con nosotros el doctor Israel Ramírez Cruz, investigador del Colegio de San Luis. Quítele el polvo a esos libros que tiene usted arriba de la tele. Apague la tele, apague el Netflix, apague el Disney, apague todo eso y explore un mundo que tenía olvidado de seguro ahí en casa. Yo soy Edgar Jiménez y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo me despido con la célebre frase de la serie Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Ahora, mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM, XHAWT.